seguimos y estamos ya casi terminando la primera carta a los Corintios. Ha sido una bendición realmente esto que hemos estado haciendo en esta jornada, que no creo que se ha hecho larga. Yo se lo confieso, estoy sintiendo un poquito de tristeza porque se está terminando la carta. Sí, de verdad, en serio, a mí se me ha hecho muy corta realmente, porque ha sido una bendición todas las cosas que hemos estado aprendiendo acá en ella. Hace tiempo leí un escrito de alguien, no recuerdo, de hecho no estaba, lo busqué para poderlo usar hoy y no decía el autor, pero un escrito muy interesante que decía lo siguiente: había una antigua iglesia en Inglaterra que tenía un letrero en la parte delantera, como hacen las viejas iglesias allá, que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y también, como suele suceder en Inglaterra, comenzó a crecer la hiedra, una especie de enredadera que crece en las paredes, en la pared delantera de la iglesia, obvio. Y la hiedra creció sobre el letrero y después de un tiempo se leía: nosotros predicamos a Cristo. Y la hiedra creció más y después de un tiempo se leía: nosotros predicamos. Y la hiedra creció aún más y la iglesia murió, porque creció tanto que finalmente solo se leía: nosotros. Y nosotros, lo único que generamos, nosotros, los seres humanos, lo único que generamos es pecado. Lo único que generamos es soberbia, orgullo, envidia, jactancia, egoísmo, inmoralidad sexual. Podemos estar llenos de dones, de talento, de habilidades exquisitas. Si olvidamos, ignoramos o perdemos el evangelio, entonces solo quedamos en nosotros. Y una iglesia que ha perdido el evangelio no es nada más y nada menos que un club social que enseña en todo caso principios morales. No hay diferencia alguna entre una iglesia que haya olvidado el evangelio, que haya perdido el evangelio, y un club social que enseña moralismo. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, y vamos a estar viendo los versículos desde el 1 hasta el 11. Primero los Corintios 15, del 1 al 11. Primero los Corintios 15, del 1 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Yo estaré leyendo y ustedes estarán siguiendo amablemente con la vista. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y gracias, Señor, porque en tu palabra es que nosotros encontramos el único y verdadero mensaje que hace que una iglesia sea una iglesia. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Ayúdanos a entender estas cosas que por sobre todo necesitamos retener, guardar, conservar, cuidar este glorioso mensaje que es el mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amado, entendemos
que lo que Pablo nos está queriendo decir en este pasaje, entendemos que a lo que Pablo nos está llamando en este pasaje es a que retengamos el evangelio, el único que lleva a la salvación. Creo que esto es lo que Pablo básicamente nos está diciendo en este pasaje a nosotros. Nos está motivando a esto, nos está persuadiendo ahora. El apóstol Pablo en estos 11 versículos nos está persuadiendo a que nosotros podamos retener, como iglesia, podamos retener el evangelio, porque es el único que lleva a la salvación. Interesante lo que Pablo hace aquí en estos primeros 2 versículos de nuestro pasaje. Miren, no hay mejor manera de terminar la carta, una carta en la que él ha estado amonestando a los hermanos en Corinto. ¿Recuerdan? Pablo ha estado amonestando a los hermanos en Corinto una y otra vez por su inmadurez, por su altivez, por su soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas estas que los había llevado a divisiones dentro de la iglesia. Vamos recordando, toda esta soberbia, toda esta inmadurez, toda esta altivez, todo esto que tenían los corintios los había estado llevando a divisiones dentro de la iglesia, a pecados de inmoralidad sexual, a tratar los problemas que ocurrían dentro de la congregación delante de los incrédulos, problemas en los matrimonios, problemas con las fiestas paganas, idolatría, murmuración, fornicación, discriminación y falta de entendimiento de lo que representaba la cena del Señor. Se creían superiores unos a otros por sus diferentes dones. Había falta de amor en los corintios y poco entendimiento de la adoración dentro de sus reuniones. Casi nada. La iglesia de los corintios no estaba bien. Tremendo esto. En medio de todo este contexto, Pablo entrega la única solución posible a todo este desastre que había como iglesia, porque la iglesia de los corintios era un desastre. Nosotros no somos mejor, pero ahora no estamos hablando de nosotros como iglesia, aunque nos estamos hablando a nosotros mismos a través de esta carta de Pablo. Pero la realidad es que la iglesia de los corintios era un desastre. Y en medio de este desastre, Pablo entrega la única solución posible, cerrando de alguna manera el círculo que había comenzado en el capítulo 1, versículos 23 y 24, cuando les dijo: nosotros predicamos a Cristo crucificado, tropiezo para uno, locura para otros, pero no podemos hacer otra cosa. Pablo dice aquí en nuestro pasaje, en el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Si ahora les declaro de nuevo el evangelio que ya yo les había predicado a ustedes, ¿de qué estaba hablando el apóstol cuando escribe esto? ¿Cuál es el mensaje que Pablo ya había predicado? ¿Cuál es este mensaje? Miren, en Hechos capítulo 18, encontramos a Pablo en Corinto con un mensaje claro. Cuando leemos el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, está Pablo en Corinto, en esta misma iglesia a la que después le escribe esta carta, y Pablo les lleva un mensaje llano, un mensaje sencillo y un mensaje entendible. Pablo le había dicho a los corintios cuando fue a verlos: Jesús es el Cristo. Este es el mensaje de Pablo, mensaje claro. Jesús es el Cristo, es el mensaje que Pablo le había llevado a los corintios. Pero Pablo lo aclara también en el comienzo de su carta, en el 1:23 y en el 2:2 que ya habíamos visto, donde escribe en el 1:23: no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de Dios y de poder. Solo me propuse predicar, ¿qué cosa? A Cristo y a este crucificado. No podía haber duda alguna en los corintios acerca de cuál era este mensaje de Pablo. Ninguna. Otra cosa es lo que ellos estaban haciendo con este mensaje. ¿Qué estaban haciendo ellos con el evangelio? ¿Estaban entendiendo no el evangelio? Eso es otra cosa. Pero la realidad es que el mensaje estaba más claro que el agua. ¿Entendemos nosotros que este es el mensaje? Y no es solo para la iglesia de los corintios, sino también para nosotros hoy. Entendemos que este es el mensaje para todas las iglesias en toda la historia de la humanidad, por la historia del cristianismo en este caso. ¿Entendemos esto nosotros? ¿Entendemos nosotros que este es el mensaje para hoy, para ti, para mí, para nuestra iglesia, la iglesia Camino de Vida hoy? No hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Pablo fue claro cuando dijo: el que predica otro mensaje, si un ángel desciende del cielo a traerles otro mensaje, que sea anatema.
Por eso me da una gracia tremenda, o no sé si reír o llorar. Cuando escucho en las redes, veo en las redes a predicadores, a pastores o pseudo pastores y pseudo predicadores que dicen, no, porque un ángel me dijo. Y yo no sé cuando leen estas cosas, es que no entiendo estas cosas. Por eso no sé si reír o llorar. Porque no hay otro mensaje para la iglesia hoy. Este es el evangelio. Jesús es el Cristo. Este es el único mensaje. No hay otro mensaje. El Cristo que descendió desde los cielos para morir en una cruz por los pecados de todos los que creen en Él. El Cristo que fue sepultado en una tumba, pero resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y demostrando su poder sobre ella. No hay en este mundo una mejor noticia que esta. No hay. Hay victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Hay victoria. Precisamente ahí es donde radica la cuestión. Hay victoria. Cristo venció sobre la muerte. Ese es el evangelio. El pecado y la muerte son los mayores enemigos que los seres humanos podemos enfrentar. Y el evangelio nos anuncia que ya están derrotados por la muerte y resurrección de Cristo. Nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Nos damos cuenta del mensaje que tú y yo tenemos. Nos damos cuenta de la esperanza que tenemos tú y yo como creyentes por haber creído, por habernos arrepentido de nuestros pecados y haber creído en el evangelio. El anuncio de la iglesia en este mundo es: Cristo ha vencido. Ese es el anuncio que tú y yo tenemos que dar a este mundo. Cristo ha vencido, amado. El mensaje que como iglesia tenemos es la buena noticia de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Y vale la pena entregar ese anuncio. Viene a mi mente la historia de Maratón. ¿Conocen la historia de Maratón, la carrera de Maratón? ¿Conocen la historia? ¿No? ¿Saben por qué se llama Maratón, la carrera esta larga que se corre de 42 kilómetros y 195 metros? Brevemente se las quiero contar. Unos piensan que es una historia puramente, o sea, se me fue a la mente ahora. Ficción. Fue una ficción, estaba buscando otra palabra, pero bueno, una ficción. Otros creen que fue una realidad. Algunos creen que la historia que se cuenta es mitad ficción, mitad realidad. Pero lo interesante, pensemos que ha sido una realidad. Lo interesante es que había una batalla entre los griegos y los persas en el valle conocido como Valle de Maratón. Y resulta que los persas habían dicho a los griegos: si nosotros les vencemos, vamos a ir hasta Atenas, que es la ciudad capital de Grecia en aquel momento, y vamos a matar a todas sus mujeres y a sus hijas. Resulta que en medio de la batalla, porque era una hora determinada, si les vencemos a una hora determinada, vamos a ir a Atenas y vamos a vencer. Resulta que la batalla demoró un poco. Finalmente los griegos vencieron a los persas, pero habían quedado previamente, los soldados habían quedado con sus esposas: si a tal hora nosotros no estamos aquí, maten ustedes mismas a las niñas y suicídense, porque va a ser mejor que no soportar que vengan otros y acaben con ustedes y quizás las violen y todas estas cosas. Y sucedió entonces que estaba ya a llegar la hora, y enviaron a un personaje llamado Filipides y le dijeron: Filipides, tú que quizás Filipides era el más rápido, el que más resistencia tenía, dijeron: ve corriendo y avísale a nuestras mujeres que no hagan nada. Filipides salió corriendo, cuenta la historia, que corrió de 30 a 35 kilómetros, si no fueron 42 kilómetros y 195 metros, pero corrió tanto Filipides, con tanta angustia y tanta agonía, que cuando llegó a Atenas, lo único que pudo decir fue una palabra griega que no la recuerdo ahora: hemos vencido, y cayó muerto. Lo único que dijo fue: hemos vencido, y cayó muerto. ¿Valió la pena que Filipides corriera? ¿Valió la pena? Si murió, ¿valió la pena? Claro que valió la pena. Obvio que valió la pena. Porque pudo salvar a todas las mujeres atenienses y a sus hijas. Claro que valió la pena. Vale la pena decirle a este mundo que Cristo ha vencido.
Vale la pena porque podemos salvar, no por nosotros, sino por la gracia de Cristo, a través del mensaje que le estamos llevando, podemos salvar a multitud de almas que hoy están en las garras del enemigo de Dios. Vale la pena, aunque nos cueste la vida, predicar el mensaje del Evangelio. Otra cosa, este mensaje que nosotros tenemos en nuestras manos no es un debate, ¿sabes? No es una confrontación. Es un anuncio que la gente necesita escuchar. Y esto es algo que estoy aclarando. Quizás se va un poco del mensaje, pero quiero aclarar. El mensaje del Evangelio es un anuncio, hermano. Es un anuncio. No es una confrontación. No es un debate. ¿Sabe? No pierda tiempo. Y menos en este mundo que nosotros estamos viviendo hoy. Estamos viviendo en la posverdad. ¿Sabe lo que significa eso? Que ya la razón se perdió. Ya no hay nadie que razone. La gente no razona. Las personas no pueden razonar. De manera que no intente entrar en un debate con nadie para decirle o para aclararle o para explicarle o para demostrarle que Dios existe. No intente hacerlo. Porque hoy en día la gente no razona. Si la gente cree que un hombre es mujer, la mujer es hombre. Porque lo siente y ya. Entonces no intente razonar. No intente debatir. Si tiene tiempo después hágalo. Pero lo primero que debemos hacer todos nosotros es anunciar el Evangelio. Decirle a la gente que está en un grave peligro. Y Cristo resolvió su problema. Que Cristo ha vencido y lo puede salvar. Si tan solo se arrepiente y cree en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Después que usted dé ese mensaje, claro. Después que dé ese mensaje, si quiere, quédese debatiendo. Pero por favor no pierda tiempo. No perdamos tiempo. Porque piense en todos los debates en los que usted ha caído. En su trabajo, con los amigos, con toda la gente, con la familia que no cree. ¿Cuántos ha ganado? Y al final se va por su casa y dice, caballero, no le prediqué el Evangelio. Nos metimos 2 horas fajados, que si Dios existe, que si no, y al final no le prediqué el Evangelio. No les anuncié el único mensaje que lleva a la salvación. De manera que quería hacer esto como una pequeña acotación. Pero hermano, la iglesia también necesita recordar una cosa. Sí, el Evangelio es el mensaje que nosotros tenemos que entregar. Pero la iglesia necesita recordar todos los días también que Cristo ha vencido. El Evangelio es un mensaje también para nosotros. Para la iglesia de Cristo hoy. Y con la victoria de Cristo también ha sido la nuestra. Y nosotros vencimos sin haber derramado una gota de sangre. El Evangelio es para recordarnos todos los días de nuestra vida. Que si nosotros hemos vencido, si tenemos victoria en Cristo, fue precisamente por lo que Él hizo y por su sangre, no por la nuestra. Y eso nos debe hacer lanzarnos cada día de rodillas y agradecer. Agradecer a Dios por haber enviado a su Hijo. El apóstol Pablo es claro cuando le dice a los corintios que sin evangelio no hay salvación. La salvación solo es posible si se anuncia este único mensaje. Que Jesús es el Cristo que murió por nosotros y resucitó para librarnos de la muerte y del pecado. Este es el mensaje. Esta es la idea que Pablo quiere que todos entendamos en este pasaje. Necesitamos retener. ¿Saben? El término que usa aquí Pablo, retener, es como cuando usted intentaba coger un gato o un pollo. O un puerco, algo de eso, que no sabe cómo, pero no puede agarrar por las patas y se le van. Y lo único que te da por hacer es tirártelo arriba y apretarlo así. Y el animal abajo ahí, y tú apretándolo. Esa es la idea de este pasaje. La idea de este pasaje es de todas las maneras habidas y por haber, sin apretarlo hacia abajo para que no se vaya. Obvio que el Evangelio no es una cosa que se nos está yendo. Pero la idea que Pablo nos está queriendo decir ahí es que nos aferremos con todas nuestras fuerzas para no perder este mensaje. ¿Y saben qué? Se pierde, ¿saben? Se pierde el mensaje del Evangelio. O si no, mire este mundo, mire a su alrededor, mire todo lo que está pasando, mire muchas iglesias, y lo digo así, sin que me quede nada por dentro, entre comillas, porque ya no son ni iglesias, son clubes sociales, que lo único que hacen es pedir dinero, que lo único que hacen es engañar y mentir. Y no sé ni para qué se están reuniendo como iglesias, supuestamente. Y eso solamente ha sido porque han perdido el Evangelio. Perdieron el Evangelio. Se fue el Evangelio. Este mensaje no existe más. No se predica más.
Y sabe, esto no ocurre de hoy para mañana. Esto ocurre poco a poco. Recuerden, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Comienza a crecer la hierba. Nosotros predicamos a Cristo. Todavía luce lindo, pero ya se fue el hecho de la cruz, el hecho del sacrificio. Nosotros predicamos. Mira qué bien, son una iglesia evangelizadora. Poco a poco, hasta que llegue el momento que se queda solo en nosotros. Y cuando se queda en nosotros, ¿saben qué? Terminamos. Cerremos todo esto y vamos cada uno para casa. Porque se perdió el único mensaje que lleva a la salvación. Necesitamos retener el evangelio. Este que es el único mensaje que lleva a la salvación de nuestras almas. ¿Por qué? Y rapidito. Vamos, que nos hemos demorado un poco en esta parte. Rapidito. ¿Por qué? Uno, porque el mensaje del evangelio fue entregado por el mismo Señor Jesús. Este mensaje fue entregado por el mismo Señor. Si esto no es un mensaje que nosotros nos estamos inventando. Esto no es un mensaje que alguien quiso escribir a ver qué pasaba. Esto es un mensaje que fue entregado por el mismo Señor. ¿De dónde Pablo había recibido el evangelio? Interesantísima pregunta que se responde en la propia carta, en el capítulo 11, versículos del 23 al 26. Porque yo recibí, dice Pablo, del Señor lo que también os he enseñado. Volvemos de nuevo al 2.2. Pablo no se propuso enseñarles otra cosa a los corintios que no fuera Cristo y a este crucificado. Lo mismo que todos nosotros recordamos cuando juntos comemos el pan y tomamos el vino. No hay duda alguna que con toda autoridad apostólica Pablo nos está transmitiendo el evangelio que recibió del propio Señor. Pablo no estuvo en el aposento alto. Pablo no estuvo en la última cena. Sin embargo, el propio Señor le mostró el misterio del pan y el misterio del vino. El propio Señor le entregó el más grande y sublime de todos los mensajes. El propio Señor lo hizo depositario y a la vez transmisor del único mensaje que hace posible que pasemos de la muerte a la vida. Y ahora, por la gran responsabilidad que tenemos como iglesia de Cristo, somos nosotros también depositarios de este evangelio. Tú y yo somos recipientes del evangelio, diseñados para ser transmisores de este glorioso mensaje. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Recibimos nosotros para dar. Lo que tenemos lo tenemos que dar. El Señor nos dio el mensaje a nosotros. El Señor no le dio el mensaje de Pablo para que lo escondiera. El mensaje del evangelio fue dado para compartirlo, fue dado para enseñarlo, fue dado para predicarlo. ¿Qué estamos haciendo con ese tesoro? ¿Qué estamos haciendo tú y yo con este tesoro que tenemos en las manos? ¿Estamos escondiendo el mensaje del evangelio o lo estoy reteniendo, cuidando, no adulterándolo para poderlo enseñar de esta manera? Un privilegio que tenemos tú y yo, ser depositarios de este mensaje. Un privilegio que tenemos nosotros de ser depositarios de este mensaje, que es el único mensaje que lleva a la salvación. Tenemos en nuestras manos un mensaje de autoridad. De autoridad. Tenemos el único mensaje que le ha sido encomendado a la iglesia, porque no hay otro mensaje, hermanos. La iglesia no tiene otra cosa que decir. La iglesia no tiene otra cosa que decir. La iglesia no está en este mundo para decirle a la gente, oye, mira, no debes hacer esto porque esto es malo. No. La iglesia está aquí para decirle a este mundo que Jesucristo ha vencido, que Cristo es el Señor. Y la única manera que tienen para salvarse es arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo como único Señor y Salvador. No hay otro mensaje. Por eso yo le digo a alguien inventos. La iglesia se ha llenado de inventos. La iglesia se ha llenado de estrategias, de artefactos, de musarañas. La iglesia se ha llenado de cosas que han entorpecido la claridad de este mensaje. Por eso es que una iglesia no es un club social. Por eso es que una iglesia no es un lugar para venir a entretenernos, aunque gloria a Dios nos entretenemos y mucho, nos gozamos y mucho porque somos una familia. Pero la iglesia está instituida por el Señor. La iglesia se quedó en esta tierra, en este mundo, para anunciar este mensaje. Hermanos, piensen esto.
Si la iglesia, si Cristo no hubiera querido dejar la iglesia para anunciar el mensaje, rápidamente ¿qué hubiera sucedido? Y esto lo digo siempre. Señor, me arrepiento de mis pecados. Y ahora mismo estoy creyendo en tu sacrificio. ¡Ah! ¡Prum! Infarto miocardio y me fui. ¿Cierto o no? ¡Qué maravilloso hubiera sido eso! Y así todo. Señor, creo en ti. Se murió. O creo en ti, salí, ¡pum! Un accidente y se fue y ya. Si no hiciera falta que nosotros estuviéramos aquí hoy para anunciar este mensaje, el Señor nos hubiera llevado su presencia en el mismo instante en el que creímos. Sin embargo, ha querido que estemos aquí. Ha querido que estemos hoy sentados nosotros acá. Ha querido que nos hayamos unido, nos hayamos conocido y hoy seamos una iglesia. ¿Lo ha querido para qué? ¿Para vernos las caras ahora? O si con los fe y con los votos que yo estoy seguro que ustedes no quieren verme. ¿Cierto o no? Es para juntos proclamar el mensaje del Evangelio. Para eso está la iglesia de Jesucristo. Tenemos que retener este mensaje. Tenemos que aferrarnos a él. Y en segundo lugar, porque el mensaje del Evangelio fue profetizado y cumplido. Un mensaje que se profetizó en tiempos anteriores y que se cumplió cuando Cristo llegó. Y rapidito. Dice Isaías 53. Del 5 al 12. Mas él, miren qué maravilla. A mí me encanta Isaías 53. Si usted no se ha leído Isaías 53, no puede respirar un minuto más de su vida sin que se lo lea. Hoy antes de salir de aquí se lo tiene que leer completo. Porque este es el evangelio más claro que está en toda la Biblia. Y después dicen que algunos dicen que el Antiguo Testamento no es literatura cristiana. Dice Isaías 53 del 5 al 12 rapidito. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento juzgará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es increíble. Más claro ni el agua. Mensaje profetizado. También el Salmo 18 del 8 al 10 dice lo siguiente: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando acerca de la resurrección, el mismo apóstol interpretó este salmo en su discurso en la sinagoga de Antioquía cuando dijo: por eso dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Amados hermanos, la muerte y resurrección de Cristo fue profetizada muchísimos años antes de su encarnación y fue un hecho consumado aproximadamente 33 años después. Pablo quiso acuñarlo ante los corintios al narrar todas las apariciones del Cristo resucitado. Dijo: más de 500 personas, de las cuales muchas estaban vivas aún y podían dar fe de suceso. Hermanos, esto nos invita a sostener, a abrazar y a creer aún más en el mensaje del
evangelio. Sabemos y entendemos que el justo por la fe vivirá. Sabemos y entendemos que la fe es suficiente, pero el Señor se quiso mostrar resucitado y Pablo se lo recuerda a los corintios y a nosotros. Y lo más interesante de todo es que lo hace recordando que había testigos que podían confirmar aquellas palabras. Si usted es de los que disfruta defender la fe, como ahorita decía, si usted es de los que disfruta defender la fe y conocer todos los argumentos filosóficos que prueban la existencia de Dios, te felicito, es bueno. Pero la Biblia misma da evidencia suficiente para comprobar que Cristo resucitó. Y esta es la mayor verdad que tiene el mensaje del Evangelio. Una de las cosas que más me impresionan del Evangelio es que no es solo un mensaje de palabra. El Evangelio fue, es y será un hecho consumado. Por eso no podemos adulterarlo, no podemos suavizarlo, no podemos modificar el Evangelio. Tenemos que retenerlo tal y cual es. Y finalmente, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje de gracia, ya estamos terminando, suficiente en sí mismo. Un mensaje de gracia suficiente en sí mismo. Ninguno de nosotros merece ser lo que somos. Y me gustaría dirigirme ahora específicamente a los que aún no han creído en el Evangelio. No te mereces nada. Este mundo y sobre todo este país constantemente te está diciendo: te mereces esto y te mereces aquello, y ve a un crucero que te lo merece, y cómprate esta ropa porque te lo mereces, y no sé cuántas cosas porque te lo mereces. Tú trabajas mucho, tú te esfuerzas, te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. No nos merecemos nada, pero nada de nada. Todo lo que tenemos es por gracia, comenzando por la salvación, y a partir de ahí todo es añadidura, por gracia de Cristo. Se acabó. Me da una gracia cada vez que escucho a alguien decir: voy a hacer esto porque me lo merezco. Pero tenemos que dar un mensaje para que la gente entienda que no se merece nada y que todo lo que tienes es por gracia. Nosotros los creyentes lo que tenemos es por gracia. Pero si tú aún no has conocido a Cristo, no te mereces nada. Te mereces el infierno de fuego y azufre, como dice la Biblia. Te mereces la perdición. Eso es lo que te mereces. Y la única manera de poder salir de ahí es si te arrepientes de tus pecados y crees en la obra del Hijo de Dios. Si crees en el Evangelio, si crees en la obra de Cristo, si crees que Cristo fue a la cruz a morir por ti, por tus pecados, si crees que Cristo cargó sobre él tus faltas, tus mentiras, tus adulterios, si tú crees que Cristo hizo eso siendo el santo ser y te dio su santidad, su pureza, hizo ese intercambio contigo, si lo crees, entonces vas a ser salvo y saldrás de ese fango donde estás. Saldrás del oscuro pecado en el que el enemigo de Dios te ha tenido preso hasta ahora. Y podrás venir a disfrutar, a gozar de la gracia de Dios, del regalo maravilloso de Dios que es su salvación. Y entonces podrás disfrutar con nosotros o con otra iglesia local, para posteriormente poder disfrutar para siempre, por toda la eternidad, de la compañía de todos aquellos que hemos creído en el Evangelio, que hemos creído en Cristo, y estaremos disfrutando una vez y para siempre en gloria con nuestro Señor. El Evangelio es un mensaje de gracia y suficiente. Por eso no tenemos que añadir más nada. Por eso no tenemos que ver, deja ver de qué manera, además del Evangelio, que suena duro, deja ver cómo yo suavizo esto, deja ver cómo yo explico esto, deja ver de qué manera yo le añado, deja ver cómo yo lo hago más dulce, deja ver cómo yo le predico el Evangelio a los niños, cómo se lo predico a los jóvenes, como mismo se lo predicas a un sangaletón. El Evangelio es el Evangelio. Y créeme que un niño puede entender el Evangelio. Y créeme que un joven entiende el Evangelio. Créeme que un anciano entiende el Evangelio. Porque este mensaje no es tuyo, no es humano, es un mensaje divino. Y a quien Dios quiera abrirle el corazón y introducirle su mensaje, ese va a ser salvo. Por tanto, hermano, con gracia, con amor,
Pero no intentemos suavizar el Evangelio, ni cambiar el Evangelio. Prediquemos el Evangelio, que es un mensaje de gracia suficiente en sí mismo. Concluimos. Disculpen. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Se nos ha entregado el más grande de todos los mensajes. El Dios creador de los cielos y la tierra, a través de su palabra, nos ha dicho: Cristo ha vencido. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó venciendo a la muerte y al pecado. Hemos vencido. Este es el mensaje, hermanos. Este es el mensaje de la iglesia. Este es el mensaje que tenemos que retener. Este es el mensaje que debemos cuidar. Este es el mensaje que tenemos que proteger. Este es el mensaje que nos fue entregado por el mismo Señor. Este es el mensaje que fue profetizado y se cumplió en Cristo. Este es el mensaje que no merecíamos y por la gracia y el amor de Dios nos fue entregado. Este es el mensaje que como iglesia tenemos que predicar a este mundo que se pierde. Retengamos entonces el Evangelio, el único que nos lleva a la salvación. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder entender estas cosas para poder nosotros como iglesia, Señor, retener el Evangelio, retener este mensaje maravilloso. Porque este es el único mensaje que tú le has dado a tu iglesia. Es el único mensaje que nosotros como iglesia tenemos que dar. Es el único mensaje precioso que salva. Ayúdanos a retenerlo, ayúdanos a cuidarlo, ayúdanos a no adulterarlo, ayúdanos a no perder este maravilloso mensaje, que es tu mensaje. Ayúdanos a siempre vivir en tu palabra, porque tu palabra tiene un mensaje claro. Es amplia tu palabra, pero con un mensaje claro. Jesucristo es el Señor que venció al pecado y a la muerte y nos trae salvación y vida eterna si creemos en Él. Este es el mensaje de la iglesia, Señor. Ayúdanos a proclamarlo y que este mundo pueda escuchar a través de nosotros como iglesia este mensaje. Bendícelo, Señor, y ayúdanos. En el nombre de Jesucristo. Amén.